Hola chicos. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos que nosotros estuvimos dando. ¿Se acuerdan que dimos la estructura del ADN? Un dato importante que todavía no trabajamos de esta doble cadena de polinucleótidos, acuérdense, una cadena, otra cadena y de muchos nucleótidos. Es que cada cadena, ¿sí? Lo que no trabajamos es que cada cadena tiene una dirección. Fíjense en que hay una flecha que va hacia arriba y otra flecha que va hacia abajo. Presten atención, habíamos señalado que el azúcar que forma esta molécula es una pentosa. Esa pentosa, ¿sí?, está formada por 5 carbonos. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos charlado? En ambas cadenas podemos visualizar que el primer carbono del azúcar es el que se une a la base nitrogenada. Fíjense, vieron que acá tienen un 1, ¿sí? Y fíjense en que este carbono 1 es el que se une a la base nitrogenada. Fíjense en que la disposición se da siempre así. Acá tenemos también el número 1, el carbono número 1 que une con la base nitrogenada. Arriba, carbono número 1 que se une con la base nitrogenada. Vamos a la otra cadena. En la otra cadena también, fíjense, en carbono número 1 se une a la base nitrogenada. Carbono número 1 a la base nitrogenada. Es decir, que siempre el carbono número 1 del azúcar en el ADN se va a unir a la base nitrogenada. Y después acuérdense en que en los extremos de esta pentosa contamos los otros carbonos. Entonces, si acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, el 3, el 4 y el 5 que sobresalía. ¿Se acuerdan? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 que sobresalía. El 1, el 2, el 3, el 4 y el quinto carbono que sobresalía. Del otro lado igual. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 que sobresalía. Muy bien. Entonces el primer carbono del azúcar es el que se une a la base nitrogenada. Y después la dirección de las cadenas va a estar dada por cómo ese azúcar se une al grupo fosfato. Miremos nuevamente con atención. Vamos a esta primera cadena de la estructura del ADN. Fíjense en que el primer grupo fosfato acá se une a el carbono 5. Y después esta misma azúcar se vuelve a unir a otro fosfato en el carbono 3. Este fosfato se une con otro azúcar en el 5 y después este azúcar se une con otro fosfato en el 3, 5 y después, si esto lo continuaríamos, otro fosfato se uniría acá a este carbono 3. Entonces podemos decir, ¿sí?, que la dirección de esta cadena es 5 a 3. Porque arranca el grupo fosfato uniéndose en el quinto carbono y el otro en el 3, o nuevamente en el 5 y el otro en el 3. Entonces la dirección de esta cadena podemos decir que es de 5 a 3. Miremos la otra cadena. La otra cadena, ¿sí?, si yo, acá porque está cortada, pero tendríamos un grupo fosfato uniéndose acá al carbono 3 fosfato, ¿sí?, al carbono 3. Y se une, y este fosfato se une al 5. Y ahora este se une al 3, y este se une al 5, y este se une al 3, y este se une al 5, y podríamos continuar porque obviamente acá estamos haciendo un fragmento de la cadena de ADN que tiene millones de nucleótidos.
Entonces podemos decir que esta dirección, ¿sí?, va de 3 a 5. De 3 a 5. Entonces, fíjense, una cadena dijimos que tenía una dirección de 5 a 3 y ahora decimos que la otra cadena tiene una dirección de 3 a 5. Podemos decir entonces que las dos cadenas corren en direcciones opuestas. Fíjense en las flechas, direcciones opuestas, porque acá tenemos el extremo 5 y acá tenemos el extremo 3 y acá arrancamos del extremo 5 al 3. Direcciones opuestas. Eso quiere decir que las cadenas son antiparalelas, que corren en direcciones opuestas. Podemos decir justamente, vuelvo a repetir la idea, las cadenas son antiparalelas. Corren en direcciones opuestas, depende del carbono en el que se une el grupo fosfato en cada una de las cadenas. Otra cuestión que nosotros habíamos charlado es que, dijimos antes, era una cadena de polinucleótidos, es decir, que estaba formada el ADN por muchos nucleótidos. Vamos a repasar un poquito a qué llamábamos nucleótidos. ¿Se acuerdan? El nucleótido decíamos que estaba compuesto por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Volvamos al dibujito de nuestro esquema, ¿sí? Entonces, si acá nosotros tendríamos que mencionar algún nucleótido, diríamos, fosfato, pentosa, acuérdense que era el azúcar porque tenía 5 carbonos, base nitrogenada. Ahí tenemos un nucleótido. En esta cadena, acá tenemos otro nucleótido, fosfato, pentosa, base nitrogenada. En este ejemplo, en esta cadena, tenemos otro nucleótido, fosfato, pentosa, base nitrogenada. Lo mismo en la otra cadena. También nos tenemos que acordar otra cuestión, ¿sí? El grupo fosfato y el azúcar no modifican su composición química en la misma molécula. Acuérdense, en la molécula de ADN, el grupo fosfato es siempre el mismo, siempre va a tener la misma composición química y esta pentosa también. Acuérdense, va a ser una desoxirribosa. Pero las bases nitrogenadas pueden tener 4 formas o composiciones químicas distintas y reciben por eso diferentes nombres. Tenemos una base nitrogenada que puede ser timina, que llamamos timina, una base nitrogenada que llamamos adenina, una base nitrogenada que llamamos guanina y una base nitrogenada que llamamos citosina. Acuérdense, ¿sí?, que las dos cadenas del ADN se unen por sus bases nitrogenadas. Acá están viendo. ¿Vieron estas rayitas que podemos apreciar? Que en la unión de las primeras 2 bases tenemos 2 rayitas y en la unión de la segunda base tenemos 3 rayitas, ¿sí? Y acá tenemos nuevamente 2 rayitas. Estas son las uniones, ¿sí?, de las 2 cadenas por sus bases nitrogenadas. Y acuérdense que las bases nitrogenadas se unen entre sí por una complementariedad. O sea, no se une cualquiera con cualquiera. Se une una timina con una adenina o viceversa y se une una guanina siempre con una citosina o viceversa. Otra cuestión también importante que no habíamos charlado de la estructura del ADN son estas rayitas que yo recién le conté. También se ha estudiado que en la molécula de ADN, estas bases nitrogenadas, timina y adenina, se unen de una forma especial y distinta que la guanina y la citosina. ¿Qué significa estas 2 rayitas? Que la timina y la adenina en la molécula o en la estructura del ADN siempre se unen por 2 puentes de hidrógeno. 2 puentes de hidrógeno. Y la guanina y la citosina siempre se unen por 3 puentes de hidrógeno. Acuérdense, podemos relacionar esto con físico-química y busquen en la tabla periódica el hidrógeno, obviamente es un elemento de la tabla periódica. Justamente los puentes, ¿sí?, se les llama puente porque funcionan como unión de las 2 bases nitrogenadas, ¿sí?, son puentes de hidrógeno y van a unir esas bases. Siempre la timina y la adenina van a estar unidas por 2 puentes de hidrógeno y la guanina y la citosina por 3 puentes de hidrógeno, y eso es lo que me está marcando estas rayitas que estoy viendo ahí.
Vamos a recordar también otra cuestión. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado en otra clase sobre la síntesis de proteína? Y habíamos dicho que la síntesis o fabricación de la proteína implicaba dos procesos, ¿sí? Un proceso se llamaba transcripción y otro proceso se llamaba traducción. Estos dos procesos que nosotros estamos viendo ahí son los que se utilizan para la síntesis para que la célula sintetice proteínas o fabrique, de una manera más vulgar por llamarla. La transcripción es justamente el proceso por el cual se transcribe información del ADN al ARN para fabricar proteínas. Tenemos que también acordarnos que en las células eucariotas este proceso sucede en el núcleo. Vieron que yo se los marqué acá, ¿ves? Vemos que está el proceso de transcripción. En las células eucariotas, entonces sucede en el núcleo de las células. ¿Por qué sucede en el núcleo de la célula? Porque el ADN está encerrado en el núcleo de la célula y se transcribe información al ARN. A los tres tipos de ARN. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos también en otra clase que el ARN podía tener tres tipos? El ARN mensajero con la M minúscula, el ARN de transferencia con la T minúscula y el ARN ribosómico, que lo tenemos acá arriba, con la R minúscula. Bien, estos tres tipos de ARN transcriben su información de la molécula de ADN en este proceso que justamente se llama transcripción en el núcleo de la célula. Y después el proceso de traducción se va a dar, ¿no es cierto?, en el citoplasma, se va a dar en el citoplasma, ¿sí? El ARN ribosómico, ¿sí?, que es el que teníamos acá, es el que va a formar las subunidades del ribosoma. Acá tenemos las subunidades de ribosomas que se van a ensamblar, ¿no?, con el ARN mensajero, ¿sí? Y el ARN de transferencia va a ser el encargado de trasladar los aminoácidos para poder traducir, justamente como se llama este proceso, traducción, traducir información de nucleótidos a aminoácidos, ¿sí? Entonces acuérdense que nosotros habíamos visto este cartelito, ¿sí?, que les voy a mostrar ahora en otra de los videos que estuvimos trabajando y que es lo que acabamos nosotros de charlar recién, ¿sí?, que lo hicimos en este dibujito de acá. La síntesis de proteínas, ¿sí?, que es fabricación de proteínas y que son importantes porque acuérdense que las proteínas catalizaban reacciones químicas, es decir, podríamos decir que eran los obreros, ¿sí?, de la célula, porque catalizan reacciones, ¿sí? Se sucedía en dos procesos, dijimos recién. Uno era la transcripción, donde el ADN transcribía información a la molécula de ARN, que eran dos ácidos nucleicos, y finalmente en otro proceso que se llama traducción, donde este ARN traduce información de nucleótidos, acuérdense que estaba formado por nucleótidos, a aminoácidos, y acuérdense que las proteínas son eso, ¿sí? Para decirlo de una manera sencilla, ustedes después ya en cuarto año de química van a estudiar estas biomoléculas tan importante, pero hoy, en este momento, para poder entender esto, podemos decir que las proteínas son cadenas de aminoácidos, y acuérdense que estos aminoácidos, o sea, las cadenas que forman las proteínas pueden ser de distinta cantidad de aminoácidos y también de distinto tipo de aminoácidos, que lo vimos cuando vimos código genético, que podía haber 20 aminoácidos distintos, acuérdense que formaban las distintas proteínas que existen en la célula. Bien, hasta acá hemos dado un repasito para ahora empezar, ¿sí?, en otros videos a trabajar estos dos procesos que acabo de mencionar, la transcripción y la traducción, y ya sí meternos desde lleno en la síntesis de proteínas.